Ciudades completas están en cuarentena, se han suspendido las clases en las escuelas, los negocios, restaurantes, oficinas, gimnasios, lugares de entretenimiento, etcétera, etcétera, pues han tenido que modificar su forma de operar y muchos de ellos han tenido que cerrar sus puertas. Hermanos, actualmente se dice que hay, al menos la información de esta mañana, 308,301 personas contagiadas en todo el mundo y han fallecido más de 13,000 personas por esta enfermedad. Y cada día, hermanos, si usted va a estas páginas que están informando, todos los días está incrementando el número de contagiados y de muertos. En este país, en Estados Unidos, hay 24,380 casos confirmados y han muerto 285 personas. Y aquí, hermanos, se han suspendido, por ejemplo, los vuelos procedentes de Europa y se ha declarado emergencia nacional por el presidente Trump. Ya ocupa el cuarto lugar Estados Unidos a nivel mundial. Después de China, Italia y España, sigue Estados Unidos como el país con más personas contagiadas por esta enfermedad del coronavirus. La mayoría de la población ha entrado en pánico. Muchas personas han saqueado las tiendas para prepararse y ya no salir de sus casas. Si le ha tocado ir a la tienda tal vez y ha visto escenas de este tipo, anaqueles completamente vacíos, la gente con sus carros llenos de provisiones. Y es por lo mismo, por la misma situación que se está viviendo en este mundo. La cuestión, hermanos, que quisiera que consideráramos es la siguiente. Como cristianos, ¿cómo hacer frente a esta crisis del coronavirus? Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿cómo debe ser nuestra postura al respecto? ¿Cómo reaccionar ante esta situación que estamos viviendo? ¿Va a ser exactamente la misma situación en cuestión de toda la sociedad? De la misma manera que el mundo reacciona, nosotros como cristianos debemos reaccionar o hacer frente a esta situación. ¿Cómo debemos nosotros, hermanos, actuar en este caso, en estos momentos que estamos viviendo? Bueno, quisiera que consideramos 3 puntos así rápidamente, hermanos, y que los meditemos y que los pongamos en nuestro corazón. 3 cosas bien importantes de cómo hacer frente a la crisis del coronavirus. La primera, con sabiduría y sensatez. Como hijos de Dios, hermanos, esto es algo que debe de caracterizarnos y debemos poner el ejemplo a las personas, el ejemplo a todo el mundo. En el libro de los Proverbios, capítulo 14, versículo 16, dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Podemos ver, hermanos, 2 diferentes tipos de actitudes en situaciones riesgosas, situaciones peligrosas. La actitud del sabio y la actitud del insensato. ¿Cuál debe de ser la actitud de los hijos de Dios? Lógicamente, una actitud de sabio. Es decir, aquella actitud de la persona que teme y ve el mal, ve el peligro y se aparta. Dice también en el capítulo 22, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Cuál debe de ser la actitud de los hijos de Dios? Una actitud de sabiduría y sensatez. Hermanos, en todos los aspectos de nuestra vida, la sabiduría es un principio elemental para tomar buenas decisiones y para que nos vaya bien. Si no actuamos con sabiduría, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias tarde que temprano. Una persona sabia es aquella que tiene la capacidad de ver el daño, de ver el peligro que se avecina, y no solo eso, sino que hace todo lo necesario para evitarlo. Es sabio, es avisado. Por otro lado, hermanos, las personas que son simples o que son insensatas ante una situación de peligro se muestran, dice aquí la Biblia, insolentes. Se muestran confiados. Y al final, hermanos, al final terminan recibiendo el daño. Sí. Hermanos, como cristianos no podemos ser insolentes nosotros. No podemos ser personas confiadas. No podemos ser negligentes. No podemos nosotros ser de los que hacen burla de lo que está pasando en nuestro mundo. No.
A veces en nuestra cultura, por el simple hecho de ser mexicanos o hispanos, hablando en término general, hermanos, a veces somos muy dados a reírnos de todo. Somos muy dados a tomar todas las cosas a juego. Hacemos memes de lo que sucede a nuestro alrededor. Desafiamos el peligro. Hacemos caso omiso de las advertencias. Así somos muchas veces. Hablando de la sociedad en general y principalmente en nuestra cultura. Pero nosotros somos diferentes. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros debemos ser personas sabias, prudentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Estamos llamados a ser sabios, prudentes y responsables, y debemos ser ejemplo de ello a todas las personas que nos rodean. ¿Sí? Ser ejemplo. Debemos considerar cuidadosamente todas las precauciones recomendadas por las autoridades, por las instituciones de salud y prevención de enfermedades, y tratar de seguir, hermanos, en la medida de nuestras posibilidades, todas las recomendaciones que se nos dan. Hacerlo. Hay muchos que no lo hacen. El cristiano debe de hacerlo. Debe de hacerlo. Hermanos, el hecho de ser cristianos no nos hace exentos de contagiarnos. Entendamos esto. ¿Sí? No quiere decir que porque nosotros somos hijos de Dios, porque yo ya me bauticé, quiere decir yo soy inmune a las enfermedades. A mí no me pasa nada, yo puedo estar en medio del peligro y a mí no me va a pasar nada porque yo soy un hijo de Dios. Hermanos, ¿eso es lo que dice la Biblia? ¿De dónde sacamos tal cosa? ¿De dónde sacan algunos estos pensamientos de que no, yo soy hijo de Dios y a mí no me pasa nada? ¿Dice eso la Escritura? No, por el contrario. Hay que ser sensatos, prudentes, responsables, inteligentes, sabios. Sí. Y evitar las situaciones de peligro o de riesgo para nuestras vidas, para nuestra integridad. A veces hay hermanos que apelan a la fe en situaciones como esta. No, yo tengo fe, a mí no me va a pasar nada. Apelan a la fe, ¿sí? Hay hermanos que dicen, no, es que nadie debe de preocuparse. Algunos piensan, hermanos, que tomar acciones preventivas es algo exagerado. No, ¿cómo que no saludar? Eso es exagerado. No es exagerado, ¿sí? El tomar las medidas preventivas que se nos están recomendando y que se nos está haciendo énfasis día y noche, hermanos, no solamente aquí por los hermanos, por los ancianos, no, allá afuera, en la televisión, noticieros, en todas partes están dando recomendaciones. No podemos ser así confiados. Sí. Algunos piensan que seguir instrucciones o seguir recomendaciones para prevenir esta enfermedad es no tener confianza en Dios, pero no es cierto, hermanos. No es así. La verdad, hermanos, es que la fe a la que muchos apelan viene por oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, nos insta a ser sabios, inteligentes, prudentes, precavidos, sagaces, etcétera, etcétera. El Señor mismo, hermanos, recomendó a sus discípulos el huir del peligro. Cuando la ciudad de Jerusalén, hermanos, ellos vieran que venía el enemigo y que iba a ser destruido todo, Él dijo, huyan. Dice ahí en Mateo capítulo 24, versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Verso 16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, huyan, corran, aléjense, ¿sí? El que está en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que está en el campo, no vuelva para atrás a tomar su capa. Simplemente huyan, váyanse, ¿sí? Porque viene esta destrucción. Y así lo hicieron muchos hermanos. Se salvaron en esa ocasión porque siguieron la instrucción que el mismo Señor Jesucristo les dio de huir, de alejarse, ¿sí?
¿No creían en Dios los discípulos de Cristo? Claro que sí. ¿Eran faltos de fe? No. ¿No iba a estar Cristo con ellos? Sí, iba a estar el Señor. ¿Pero qué? Como quiera, hermanos. De la misma manera, ellos tenían que ser sensatos y si venía el peligro, la destrucción, alejarse inmediatamente. En Hechos 9, Hechos 8, capítulo 1, versículo 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Saulo de Tarso, hermanos, encabezaba esta persecución contra los hermanos ahí en Jerusalén. ¿Se quedaron ahí los hermanos? Esperando a que vinieran y los encarcelaran o que los mataran, a que vieran cómo se llevaban a sus hijos o cómo mataban a su esposo o a su mujer, a su familia. No, ellos se fueron, huyeron, hermanos, se alejaron del peligro, ¿verdad? Por todas las regiones de Samaria y Judea. Sí. ¿Creían en Dios? Sí, creían en Dios. ¿Tenían fe en Dios? Sí, tenían. Y lo podemos ver en el verso 4, como dice que a donde ellos iban, allá, ¿verdad? Anunciaban el evangelio, predicaban a Cristo, porque tenían fe en Dios. Pero no por eso se iban a quedar ahí, a esperar, hermanos, a recibir el daño. No. En el capítulo 9, versículo 23, dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle a Saulo, a Pablo, ahora, hermanos, convertido en cristiano. Y ahí en Damasco él anduvo predicando. Y los judíos, hermanos, ya no querían escucharlo más. Y les molestaba oír a aquel hombre hablando acerca de Cristo. Y se pusieron de acuerdo para matarlo. Y dice el 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas día y noche para matarlo. Ahí estaban, acechándolo, hermanos, las 24 horas del día, ahí, hermanos, esperando el momento propicio para matar a Saulo. Y dice el verso 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y Saulo huye y se va a Jerusalén y allá busca a los hermanos. Pero el punto es, hermanos, que no se quedó ahí. Él sabía que lo estaban esperando allá afuera. Y en la primera lo iban a matar. Y los hermanos también sabían esto ahí en Damasco. Sí. Él huyó. Él se alejó. ¿Qué demuestra aquí, hermanos? Prudencia, sabiduría, sensatez. Hermanos, no hacer nada en situaciones de peligro de alguna manera sería como tentar a Dios. Sí. No, a mí no me va a pasar nada. Y ahí está el peligro. Hermanos, es tentar a Dios. Tentar a Dios, ponerlo a prueba, es como retar a Dios, es como desafiarlo. Yo puedo estar en medio del desastre, del peligro y no me va a pasar nada. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde lo sacamos? En Mateo capítulo 4, versículo 5, dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. El pináculo, hermanos, medía como 384 pies de altura. La parte más alta del templo. Y ahí le puso el diablo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, aviéntate. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Muchas personas a veces apelan a la Biblia, aún hermanos, ¿verdad? Para decir, no nos va a pasar nada porque somos cristianos. La Biblia dice que lo que entra no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Entonces no va a pasar nada. ¿Quién dijo eso? ¿Verdad? Sacando un texto fuera de contexto. ¿No? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás. Sí. Pero es que está escrito, ¿verdad? Los ángeles te van a sostener, no te va a pasar nada. No,
sacar un texto fuera de contexto. Eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Nosotros no debemos hacer tal cosa. No podemos tomar decisiones insensatas y necias y luego esperar que Dios nos ayude para que no nos pase nada. No, no es así. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, hermanos. Hermanos, cada iglesia local es autónoma y cada congregación establecerá sus propias medidas de prevención y va a hacer uso de su propio juicio, de su propio discernimiento para implementar las medidas de seguridad que sean necesarias. Nuestros ancianos lo han hecho en esta iglesia, en esta congregación, ¿verdad? Ahorita estamos un grupo pequeño nada más de personas. Más tarde vendrán los demás hermanos y vendrán y estarán reunidos aquí para adorar a Dios. Algunos suspenderán ciertas actividades en la iglesia, otros modificarán sus horarios de servicios, algunos más se reunirán en grupos pequeños. Lo importante, hermanos, es estar unidos en una misma mente y en un mismo parecer y adaptarnos a las circunstancias presentes y hacer los arreglos que sean necesarios, hermanos, para cumplir nuestras responsabilidades cristianas, como es adorar a Dios el primer día de la semana. Cada quien, hermanos, utilizará su juicio y hará sus propios arreglos en la iglesia local. Hermanos, pero hoy es el día del Señor y tenemos que adorar. Y tenemos que estar unidos. Y no tenemos que murmurar. Y no tenemos que decir qué exagerados los ancianos o qué falta de fe, qué falta de confianza en Dios. No, hermanos. Tenemos nosotros que estar unidos y que apoyar en situaciones como estas donde se hacen arreglos para minimizar dentro de nuestras posibilidades el contagio, transmitir enfermedades o nosotros mismos ser contagiados. El domingo es el día del Señor, hermanos, y de alguna manera debemos adorar según las circunstancias. Sí. No hay clase, timbre. No hay clase. Todo esto, hermanos, no es por gusto, ni tampoco es un arreglo permanente. Nosotros confiamos que esto pasará. Será a lo mejor un par de meses tal vez, y esperamos en Dios que pronto todo vuelva a la normalidad. Por lo pronto hay que estar unidos y hay que apoyar y hay que ser sabios, hermanos, y tomar esto de la mejor manera posible y tratar como cristianos de ser ejemplo para otros en cuestión de medidas de prevención. Pero también otra cosa, hermanos, y que va de la mano con este importante tema. ¿Cómo hacer frente a esta crisis? Hay que hacer frente, sí, con sabiduría, con prudencia, pero también a la vez sin temor y sin angustia. ¿Sí? Esto no debe encontrar cabida en el corazón de un hijo de Dios. Hermanos, debemos prevenir en todo lo que podamos. Debemos cuidar la integridad y la vida de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos, de aquellas personas que nos rodean. Pero a la vez, hermanos, a pesar de todo lo que está sucediendo y de todo lo que se publica en las noticias, en los periódicos, ninguno de nosotros debiera de vivir angustiado. Ninguno de nosotros por causa del coronavirus debiera de vivir afligido, ansioso o temeroso. ¿Sí? Ni el extremo de ser confiado, de ser insolente es bueno, pero tampoco el otro extremo de vivir así, hermanos, en una zozobra, en una angustia, en una aflicción, temerosos, sí, afligidos. No, tampoco así es lo correcto. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, dice el apóstol Pablo: por nada estéis afanosos. Y cuando dice por nada, esto incluye también el coronavirus. Sí. No estar afanosos por ello. Otras versiones traducen, hermanos, inquietos, afligidos, preocupados, angustiados. Por nada estés así, por nada. La palabra de Dios lo dice. Después de haber hecho todo lo que nos correspondía,
como individuos y tal vez como iglesia aquí, para prevenir la enfermedad, hermanos, entonces despojémonos de todo temor y de toda angustia por medio de la oración, como dice aquí el apóstol Pablo. La oración. Toda oración y súplica con acción de gracias es necesaria en tiempos como este. La oración, hermanos, la oración es algo que los cristianos deben estar continuamente haciendo. ¿Sí? Y sobre todo, hermanos, cuando hay momentos o situaciones que tratan de robar nuestra paz. Muchas personas viven así, como esa mujer, se puede apreciar su rostro ahí en la imagen, angustiada, afligida. No debemos vivir así. ¿Sí? Prevenir sí, pero no tener miedo. No tener miedo. ¿Quiere usted preocuparse menos? ¿Quiere sentirse menos angustiado y menos afligido? Dice la palabra de Dios: toda oración y súplica con acción de gracias es lo que te va a ayudar. Esa es la solución. Ese es el remedio que la palabra de Dios nos da. Orar, orar y orar. Debemos orar, hermanos, por nuestras familias, por nuestros hijos, ¿sí? Por los que salen fuera a trabajar. Decía el hermano Portillo: oren por mí porque voy a tener que salir a trabajar esta tarde. Orar unos por otros. Orar por nuestros hermanos en todo el mundo. Me escribió el hermano Josué Hernández estos días y me decía: hermano, por favor, oren por nosotros aquí en El Salvador. Sí, orar por todos los hermanos en el mundo. Le digo, ustedes también oren por nosotros, por favor, hermano. La oración. Debemos orar por todos aquellos que han sido afectados por este virus. Debemos orar, hermanos, por los médicos, por las enfermeras que trabajan día y noche para atender a los enfermos. Debemos de orar, hermanos, por los gobernantes para que sepan tomar buenas decisiones y manejar con sabiduría esta situación. Debemos orar por aquellos que han perdido tal vez seres queridos por causa de esta enfermedad. Debemos orar por aquellos que están trabajando arduamente para tratar de encontrar una cura, una vacuna, algo para remediar este mal. Debemos orar, hermanos, día y noche. Cambiemos toda angustia, cambiemos todo temor, ¿sí? Toda preocupación, cambiémoslo por oraciones, por súplicas, por acciones de gracia a nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, podremos vivir de una forma tranquila, pacífica, sosegada, sin nada de temor o miedo en nuestro corazón. Cuando oramos a Dios, dice el apóstol Pablo, su paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ese es el resultado, hermanos, de orar a Dios. La paz verdadera, hermanos, no es el producto de una vida libre de problemas, o una vida libre de enfermedades, o una vida libre de dificultades. La paz verdadera la encontramos cuando entendemos que Dios es quien tiene el control de todas las cosas. La verdadera paz, hermanos, la vamos a recibir cuando entendemos, cuando aceptamos que es Dios el que gobierna. Cuando entendemos, hermanos, que todas las cosas están sujetas a su voluntad. Como cantábamos hace un momento con este himno tan precioso. Cristo, tu voluntad. Todo, hermanos, está sujeto a la voluntad de Dios. Y sobre todo, hermanos, cuando entendemos también que la tierra no es nuestra morada permanente. ¿Sí? Nuestra verdadera morada es allá en los cielos. Allá. Dios, hermanos, no nos ha prometido una vida libre de enfermedades por ser cristianos. No. Una vida libre de persecución o una vida libre de aflicción. Pero sí nos ha prometido que si somos fieles, aún en las peores de las circunstancias, hermanos, Él nos va a dar la corona de la vida. Y es lo que estamos tratando de hacer. Que nuestra fe no decaiga definitivamente. Nuestra convicción que no se derrumbe en estos momentos.
Y si hoy es el día del Señor y tenemos que adorar a Dios, vamos a hacerlo, por supuesto. Los primeros cristianos, aún en la persecución, hermanos, allá en lo profundo de la tierra, en las cuevas, en las catacumbas, allá escondidos, adoraban a Dios. Pero lo hacían. De la misma manera, hermanos. De la misma manera, con esa confianza en el Señor, tenemos que seguir adelante en nuestra vida, con todas las medidas de precaución, extremando todo lo posible, pero sin temor, sin angustia, hermanos. La Escritura está llena de versículos muy hermosos que nos consuelan, que nos animan, que nos alientan a nunca perder la esperanza, a no preocuparnos de más por las adversidades de la vida. Y voy a leer algunos versos muy hermosos. Dice 1 de Pedro 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Verso 7, ¿cómo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice el apóstol Pedro. Otro texto en Isaías 41, versículo 10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y es verdad. Dice también Salmos 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos. No, aunque la tierra sea removida y traspasados los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, dice la palabra de Dios. Juan 14, 27, dijo el Señor Jesucristo, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa debe de ser la actitud de un cristiano. Ser sabios, prudentes, alejarnos del peligro, prevenir, pero que nuestro corazón no esté turbado y que no tengamos miedo, hermanos. La mejor solución, hermanos, a todo aquello que pueda afligirnos es llevar nuestras cargas al Señor y dejar, hermanos, la situación en sus manos. Esa es la mejor solución. La oración es la medicina espiritual y el medio para acercarnos a nuestro Dios a través de Cristo Jesús. Y eso, de una u otra manera, va a confortar nuestros corazones, alejará el miedo, alejará el temor y la angustia de nuestros corazones. Pero un punto así rápidamente, hermanos. Otra cosa muy importante en la cual los cristianos deben de meditar. Y hermanos, debemos hacer frente a estas situaciones con conciencia espiritual. Conciencia espiritual. Dice en Eclesiastés capítulo 7, verso 14. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, dice, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. En situaciones difíciles, en días de adversidad, dice la Biblia, considera lo que está pasando. Hermanos, esto es bien importante. Muchas teorías, hermanos, se oyen por allí en cuanto al origen del coronavirus. Algunos dicen que esta enfermedad fue propagada para desestabilizar la economía de los chinos, dicen algunos, porque ya estaban creciendo en demasiado y había de alguna manera que desestabilizarlos y fue a través de este medio. ¿Habrá sido? ¿Quién sabe? Son teorías. Otros dicen que fue un arma biológica que para reducir la población en el mundo, particularmente en China, que ya había mucha gente, y que se arrojó al mundo esta enfermedad. ¿Habrá sido? No sé, no me consta. Son teorías que se oyen por ahí. Otros dicen que fue un virus ahí de laboratorio que se estaba fabricando y que se le salió fuera de control y que se desparramó por todas partes. ¿Habrá sido?
Tal vez, no lo sabemos con exactitud. Otros creen que el virus vino por comer murciélago y ranas vivas. Allá los chinos son muy dados a comer y allá empezó la enfermedad. El pangolín y otras cosas. ¿Habrá sido? Puede ser. No lo sabemos, hermanos, con exactitud. ¿Cómo fue que sucedió? La realidad, hermanos, es que a ciencia cierta ignoramos de dónde provino la enfermedad, cómo se originó, pero lo cierto es que de una u otra manera Dios permitió, de una u otra forma Dios permitió que esto sucediera. Haya sido por la comida, o haya sido por una bomba, o haya sido por lo que sea, Dios permitió que esto pasara. Sí. Y como cristianos, hermanos, debemos ver también la perspectiva espiritual de esta situación. Debemos considerar, debemos de meditar. En el libro de Apocalipsis, hermanos, encontramos el relato del toque de las 7 trompetas, capítulo 8, capítulo 9 de Apocalipsis. Las trompetas representan advertencias de Dios. ¿Sí? Advertencias hacia aquellos impenitentes, aquellos que se niegan a cambiar sus vidas, a volverse a Él. Advertencias. Por ejemplo, hermanos, antes había atalayas, las ciudades estaban amuralladas y estos atalayas estaban en las murallas de la ciudad y ellos estaban cuidando, vigilando y ellos tenían trompetas y estaban encargados de advertir cuando venía el enemigo para que todos, hermanos, se prepararan y no fueran tomados por sorpresa. ¿Sí? Eran advertencias. Cuando escuchaban la trompeta de los atalayas, hermanos, a correr y a prepararse, porque el peligro era inminente. Bueno, en el libro de Apocalipsis, cuando se tocan estas trompetas, representan advertencias. Advertencias para los impenitentes. Advertencias de parte de Dios. Las advertencias, hermanos, representadas con estas trompetas son juicios divinos en forma de calamidades. Calamidades, desastres naturales, por ejemplo, guerras, enfermedades, malos gobiernos, dolor y sufrimiento por causa del pecado, etcétera. Son lo que representa en cada una de estas trompetas que se tocan en Apocalipsis. Hermanos, cuando sucedan estas cosas es importante que aprendamos a verlas no solo de forma superficial. Aprendamos a verlas con conciencia espiritual. La guerra ya en tal país y todo lo que está pasando, el desastre, la destrucción, el huracán, el terremoto, el tornado y cómo devastó. Y, hermanos, cuando pasen este tipo de cosas hay que tener conciencia espiritual. El coronavirus, tantos muertos en todo el mundo, tantos contagiados. Hay que tener conciencia espiritual de lo que sucede. Conciencia espiritual. Dice en Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, después de que se tocaron esas primeras 6 trompetas, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Tristemente, hermanos, aún después de que todas estas advertencias de Dios vinieron, hermanos, dice la Biblia que muchos no se arrepintieron. No se arrepintieron. Si Dios, hermanos, permitió que una pandemia como el coronavirus ocasionara tantas muertes y trastornos en todo el mundo, es para instar a las personas al arrepentimiento. ¿Sí? Para que las personas recapaciten y se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. Porque, hermanos, un día se va a tocar la última trompeta, la trompeta final. Y cuando esa trompeta suene, hermanos, entonces ya no habrá oportunidad, el tiempo se habrá terminado, la paciencia de Dios habrá llegado a su fin. Aunque muchos quieran, ahora sí, volverse a Dios, ya no podrán. Sí.
Ya no va a haber lugar para el arrepentimiento, ya no. Lamentablemente, hermanos, las personas le temen más a las consecuencias del coronavirus que a las consecuencias de sus pecados. Sí. Las gentes se pelean en las tiendas para obtener un paquete de papel higiénico. Veíamos hace días en la televisión 2, 3 mujeres peleándose por un paquete de papel. Sí. Retacan sus alacenas de provisiones, siguen al pie de la letra las instrucciones que se les dan para resguardar la salud de ellos y de sus familias. Y otra vez, no está mal prevenir, hermanos, no está mal. Pero en relación al pecado, ¿cómo se muestra el mundo? ¿Se muestran confiados? ¿Se muestran insolentes? ¿Hacen caso omiso de las advertencias de Dios? Sí. Dios envía juicios en forma de calamidades, hermanos, y ellos no hacen caso de las advertencias. No le dan importancia, no se arrepienten, no se vuelven a Dios. Y ponen en peligro su propia alma, la salvación de su alma. Al pecado, hermanos, lo ven como cualquier cosa. Y no saben, hermanos, lo que el pecado hará en ellos si no se arrepienten. Dice en Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Ya dejen esa clase de vida. Dice, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Esa es la advertencia de Dios para el pueblo en aquel tiempo que pecaban contra Él. Y hoy en día es exactamente la misma advertencia. ¿Por qué continuar en esa vida de pecado? Dice Dios, hermanos, echen todo el pecado fuera de ustedes y conviértanse. Cambien su corazón, su espíritu en uno nuevo. En Hechos 17, versículo 30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En todo el mundo, hermanos. Y de una y de otra manera Dios nos habla. A través de su palabra, sí, principalmente. Pero a través de advertencias como este tipo de situación que se está viviendo en el mundo entero. Porque toda persona necesita arrepentirse. Porque dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Sí, hermanos. Cuando nosotros menospreciamos las advertencias, menospreciamos la corrección de Dios, lo único que puede esperarnos es la destrucción. No hay otra cosa. ¿Qué más? Imagínense aquellos atalayas ahí anunciando con toda su fuerza el toque de las trompetas para que la gente se previniera y no hace nada, confiados, insolentes. ¿Qué les puede esperar? La destrucción. Y Dios nos advierte también. Y nosotros, hermanos, si no hacemos nada, si no nos convertimos, si no nos arrepentimos, si no dejamos nuestros malos procederes, ¿qué nos va a esperar? Esa es una probadita nada más de que, hermanos, el juicio de Dios es real. Es real. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos nuestras vidas, si endurecemos nuestro corazón y decidimos darle la espalda al Señor, llegará un momento en que su paciencia se terminará. Y entonces, hermanos, ahí experimentaremos la ira de Dios. En Mateo 10, versículo 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos preocupamos mucho por nuestro cuerpo, por nuestra salud, y está bien, yo no digo que no. Claro que sí hay que hacerlo, es de sabios. Pero hermanos, hay que tener más temor de aquel, es decir, de Dios, el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay que tener temor de Dios, más que del coronavirus, temer a Dios. Si estamos bien con Dios, hermanos, no importa lo que en esta vida pasemos.
No importa, hermanos, todo lo que podamos experimentar y sufrir. Si acaso, hermanos, la enfermedad y la muerte nos llegan a alcanzar, sabemos, hermanos, y estamos seguros, porque Dios así lo ha prometido, que hay una morada preparada para nosotros allá en las mansiones de los cielos. Hay que evitarlo definitivamente, sufrir el daño, pero si acaso tengamos nosotros que experimentar, hermanos, de alguna o de otra manera la enfermedad o la muerte, hermanos, estar tranquilos, porque allá en el cielo tenemos un lugar preparado para nosotros. Por lo pronto, hacer conciencia espiritual de lo que sucede, hermanos, y no tomarlo de una forma simplemente superficial. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios les bendiga y que podamos afrontar con sabiduría esta situación que estamos viviendo. Vamos a cantar un himno de invitación.